Bienvenidos a Amar en Secreto. El viaje lo planeé con semanas de antelación. No fue una idea improvisada ni una escapada cualquiera. Era nuestro 6º aniversario y quería regalarle algo inolvidable. Escogí un resort frente al océano, con una habitación que tenía vistas de ensueño y una bañera gigante para dos. Un lugar pensado para desconectar de todo y reconectar con lo que nos unía. Le preparé un paquete sorpresa con una tarjeta escrita a mano, donde decía que cada año era una nueva oportunidad para elegirnos. Ella se emocionó. Me abrazó con fuerza, con una sonrisa que por un momento me hizo pensar que todo seguía bien entre nosotros. Yo no pude acompañarla por una presentación de trabajo que no podía posponerse. Le insistí en que fuera sola, que aprovechara para relajarse, que ese regalo también era una forma de agradecerle los años compartidos. Al principio dudó, parecía no querer ir sin mí, pero al final aceptó. Se fue con una maleta pequeña, unas gafas de sol grandes y aquel perfume que le regalé años atrás. Me envió un mensaje desde el aeropuerto diciendo que era el mejor detalle que le había hecho. Todavía lo guardo. Durante esos días, me envió algunas fotos. Imágenes del mar, del desayuno servido en la terraza, de atardeceres dorados. Todo parecía normal. Incluso una foto suya con los pies cubiertos por la sábana blanca y una copa de vino en la mano. Decía que me extrañaba. Sonreí. Pensé que ese viaje estaba funcionando, que estábamos recomponiendo lo que el tiempo y las discusiones habían dañado. Pero a su regreso, la noté diferente. Estaba más relajada, sí, pero también más distante. Hablaba del viaje con frases demasiado ensayadas, sin los detalles que solía contar con entusiasmo. Me dijo que el lugar era increíble, que la comida era deliciosa, pero no mencionó nada concreto. Pensé que solo necesitaba unos días para volver a la rutina. Qué ingenuo fui. Una noche, mientras organizaba mi móvil, me acordé de que había sincronizado sus fotos del viaje en la nube, para ayudarle a guardarlas. Decidí revisarlas por curiosidad. Las primeras eran normales, paisajes, selfies, platos de comida. Pero una imagen me detuvo. Era una toma algo torcida de la habitación. Y en el espejo se reflejaba una figura masculina, sentado en el sofá, con el torso descubierto. No era yo. No podía ser yo. Me quedé quieto, como si no pudiera procesar lo que veía. Hice zoom. La imagen era clara, un hombre, con tatuajes en el brazo, cabello corto, riendo mientras sostenía una copa. Avancé con cuidado entre las imágenes. Aparecieron otras, 2 copas servidas, una toalla que no era nuestra, una camisa desconocida en la cama. En una, un brazo masculino rozaba su pierna mientras ella sonreía. No eran fotos explícitas, pero decían suficiente. Ese viaje no era un regalo romántico, era una escapada. Pasé la noche en vela. No le dije nada de inmediato. Necesitaba entender. Revisé fechas, mensajes, detalles. Todo encajaba. Ella me escribía mientras él estaba en la misma cama que yo había reservado. Al día siguiente, la vi dormir como si nada pasara. Me invadió una sensación de asco, de extrañeza. Era como si no reconociera a la mujer que tenía frente a mí. No reaccioné con gritos ni rabia. Solo con una frialdad que nunca había sentido antes. Empecé a guardar las imágenes, a organizar las pruebas, como si necesitara construir mi propia versión de la historia. Una noche, mientras ella se bañaba, revisé su móvil. Estaba bloqueado, pero la galería quedó abierta. Allí encontré más fotos, vídeos cortos, donde se les veía compartiendo la cama, riendo juntos. Una frase de ella quedó grabada: «Esto sí es vida». Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no dije nada. Solo me dediqué a recopilar todo lo que necesitaba. Días después, mientras cenábamos, le mostré las imágenes. No dije una palabra. Solo observé cómo su rostro cambiaba, cómo la sonrisa desaparecía, cómo la vergüenza la consumía. Cuando terminó de mirar las fotos, le dije en voz baja que lo único real que teníamos se había roto, y que ahora era su carga vivir con ello. Me levanté, tomé mis llaves y me fui,
dejando atrás no solo a ella, sino a todo lo que representaba. Las semanas siguientes fueron un proceso lento. No por amor perdido, sino por la costumbre. Me encontraba preparando 2 cafés por inercia, mirando el móvil esperando un mensaje que no llegaba. Pero poco a poco, el silencio se convirtió en mi espacio seguro. Ella intentó comunicarse. Primero mensajes cortos, luego súplicas, explicaciones, promesas vacías. Le respondí solo una vez, para decirle que ya no era parte de mi historia. Con el tiempo, reconstruí mi vida. Cambié de número, de trabajo, incluso de ciudad. Aprendí que uno no debe regalar viajes esperando que alguien te ame de vuelta. Aprendí que el amor verdadero no necesita mentiras ni traiciones. El verdadero amor no se mendiga. Se vive de frente, con verdad. Y aunque ese viaje frente al mar fue el principio del fin, también fue el inicio de algo más importante, mi libertad. Después de mostrarle las imágenes y decirle lo que sentía, me fui sin mirar atrás. La puerta quedó cerrada tras de mí, pero las emociones, las heridas y las preguntas se quedaron abiertas. Esa noche caminé sin rumbo fijo. Sentía el aire frío en el rostro, pero no lo suficiente como para adormecer el ardor en el pecho. El traqueteo de mis pasos contra la acera resonaba como un eco ensordecedor en mi mente. Me repetía a mí mismo que había hecho lo correcto, que no tenía que buscar más explicaciones. Pero una parte de mí aún exigía respuestas. Las noches siguientes fueron un torbellino. Pasaba horas despierto, repasando cada detalle, cada momento del viaje que había planeado para celebrar nuestro amor. Recordaba cómo ella se había mostrado renuente a ir sola, cómo había insistido en que lo hiciera para relajarse. Me di cuenta de que todas esas dudas, todos esos gestos, ya eran pequeñas señales que preferí ignorar. No fue solo una traición. Fue un proceso calculado. Una semana después, volví a verla. No porque yo quisiera, sino porque ella apareció en mi puerta. Golpeaba suavemente, casi como si temiera ser escuchada. La observé desde la ventana durante varios minutos, inmóvil, con los ojos enrojecidos, suplicantes. No abrí. No porque no pudiera escucharla, sino porque sabía que abrir la puerta era darle el poder de nuevo. Y yo ya había perdido demasiado. Al día siguiente, intentó otra estrategia. Mensajes. Llamadas. Una mezcla de disculpas, súplicas y argumentos que se contradecían entre sí. La misma mujer que había usado mis detalles más íntimos para organizar una traición ahora intentaba convencerse y convencerme de que había sido un error, un momento de debilidad, un impulso. Pero las imágenes no mentían. Los vídeos no mentían. Su voz, grabada en uno de esos clips diciendo «esto sí es vida», era el testimonio que nadie podría borrar. Pasaron semanas. Me mudé temporalmente a un departamento pequeño y vacío, solo con lo básico. Me concentré en el trabajo, en reorganizar mi vida, en encontrar un ritmo que no estuviera marcado por ella. Pero las llamadas no cesaron. Una tarde, cuando creía que las cosas comenzaban a calmarse, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. El hombre de las fotos. Daniel. En su mensaje, intentaba justificarse, diciendo que no sabía que seguíamos juntos, que ella le había dicho que estábamos separados, que no fue su intención hacer daño. No le respondí. La verdad es que no sentía odio hacia él. Ni siquiera resentimiento. Me daba lástima. Era solo un personaje más en el teatro que ella había montado para mantener las apariencias mientras hacía lo que quería a mis espaldas. Lo bloqueé y continué con mi vida. Pero el silencio no duró mucho. Ella volvió a buscarme, esta vez con cartas dejadas en mi puerta, como si fueran confesiones tardías. Decía que se sentía sola, que no sabía cómo enfrentar la vida sin mí, que había cometido un error que la perseguía día y noche. Por un momento, me sentí tentado a leer más allá de las palabras, a buscar alguna señal de arrepentimiento genuino. Pero luego recordé las fotos, los vídeos, su risa cómplice con otro hombre. Y supe que esa culpa no era por lo que me había hecho. Era por lo que había perdido, su máscara, su control, su vida cómoda. Finalmente, tomé la decisión definitiva. Cambié mi número.
Cambié mi dirección. Bloqueé cada posible forma de contacto. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue necesario. Hoy, meses después, puedo decir que duermo tranquilo. Que el silencio ya no es un peso, sino un espacio para respirar. Ella quedó atrás, con su teatro derrumbado y sus palabras vacías. Yo seguí adelante, no por rencor, sino porque entendí que la verdadera traición no fue lo que hizo con él, sino lo que hizo con mi confianza. No pienso olvidar. No pienso borrar las pruebas. Porque borrar no es sanar. Sanar es poder mirar atrás y decir, sobreviví a lo que creí que me destruiría. Y eso, al final, es mi mayor victoria. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, el silencio era ensordecedor. Una casa vacía. Una vida que parecía suspendida en el tiempo, como si todo lo anterior hubiera sido un sueño que terminó en pesadilla. Cada mañana era un recordatorio amargo. Despertarme en una cama grande donde antes compartíamos espacio, mirar la mesa del desayuno con una sola taza, abrir el armario y ver los huecos donde solían estar sus cosas. Todo eso pesaba. Pero poco a poco, empecé a entender que ese silencio era necesario. Era un espacio para reconstruirme. Para enfrentarme a mí mismo y a mis emociones sin interferencias. Me concentré en lo que podía controlar, mi trabajo, mi salud, mi círculo más íntimo. Empecé a retomar hábitos que había dejado de lado durante nuestra relación. Salí a correr por las mañanas, algo que ella siempre encontraba una excusa para evitar. Cociné para mí mismo, redescubriendo sabores que había olvidado. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre quise hacer pero que había pospuesto para mantener su agenda. El mundo no dejó de girar, aunque a veces me costara aceptarlo. Mis amigos me invitaron a reuniones, a cenas, a escapadas de fin de semana. Al principio rechazaba todas las invitaciones, encerrado en mi propio duelo. Pero un día, decidí aceptar. No porque me sintiera completamente listo, sino porque comprendí que esperar a sentirme bien no haría que eso ocurriera. La primera vez que salí de nuevo con ellos, me sentí fuera de lugar. Las risas, las conversaciones ligeras, las bromas, todo me parecía distante. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el mundo seguía, y yo tenía derecho a seguir con él. Ella, mientras tanto, intentó aparecer una vez más. Un mensaje desde un número nuevo. Una disculpa más. Un intento de reconciliación que llegó demasiado tarde y con las palabras equivocadas. No respondí. Porque había aprendido algo esencial: la paz no se negocia. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Hubo días en los que me sentía fuerte, decidido, capaz de enfrentar cualquier cosa. Y hubo otros en los que las dudas y los recuerdos me golpeaban con la misma intensidad del primer día. Aprendí a aceptar esos altibajos. A entender que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con lo vivido. Me mudé a un departamento más pequeño, acogedor y lleno de luz. No para huir, sino para empezar de nuevo. Me rodeé de objetos que elegí por mí mismo, sin tener que considerar sus gustos o sus comentarios. Decoré las paredes con fotos de mis viajes, de paisajes que me recordaban que había vida más allá del dolor. Y aunque a veces me encontraba mirando esas viejas fotos del viaje que lo cambió todo, ya no lo hacía con ira. Lo hacía para recordarme que estuve ahí, que confié, que amé, y que incluso en medio del engaño, fui capaz de mantenerme íntegro. Un día, mientras caminaba por la ciudad, alguien me reconoció. Era una antigua amiga, alguien que conocía nuestra historia superficialmente. Me preguntó cómo estaba, y por primera vez, pude responderle sin fingir. Le dije que estaba bien. No perfecto, no completamente feliz, pero bien. En paz. Entendí que la verdadera sanación no era un evento, sino un proceso. Que no necesitaba borrar los recuerdos, sino aprender de ellos. Que el dolor, cuando se enfrenta, se convierte en fortaleza. Hoy, sigo solo, pero no vacío. Sigo aprendiendo a estar conmigo mismo, a disfrutar de mi compañía, a no necesitar a nadie para sentirme completo. Porque entendí que lo que se rompió no fue mi vida, sino una ilusión. Y ahora, por fin,
estoy construyendo algo real. Y sé, con certeza, que nunca más dejaré que alguien me robe la paz. El tiempo pasó, y aunque la herida no sangraba, seguía ahí. Una cicatriz fresca, visible solo para mí. Me había acostumbrado a la nueva rutina, trabajo, amigos, momentos en soledad que ya no pesaban como antes. Pero a veces, en medio de ese aparente equilibrio, aparecía un destello. Un recuerdo. Un mensaje que me tentaba a revisar el pasado. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba papeles, encontré la caja donde guardaba recuerdos de años pasados, entradas de cine, postales, cartas. La miré por un momento, debatiéndome entre tirarla o abrirla. Al final, la dejé a un lado. No estaba listo para enfrentarme a todo de golpe. Pero ese día me hizo reflexionar. Había construido un muro para protegerme, pero ese muro también me estaba aislando. Había decidido no responder a los mensajes de ella, a los intentos de contacto, a las disculpas disfrazadas. Pero ¿realmente la había superado, o solo había aprendido a ignorar el dolor? Esa noche, me senté frente a la ventana del pequeño departamento, viendo las luces de la ciudad titilar en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, permití que los recuerdos vinieran a mí sin luchar contra ellos. Recordé su risa, nuestras conversaciones largas, incluso los pequeños detalles que antes me hacían sentir especial. Y entendí que lo que dolía no era su traición, sino haber perdido la versión de ella que yo había idealizado. A la semana siguiente, recibí una invitación para un evento de trabajo. Dudé en ir, pensando en la incomodidad de tener que socializar, pero algo dentro de mí me dijo que era hora de salir del caparazón. Me preparé, me vestí con cuidado, y esa noche salí. La velada transcurrió sin sobresaltos, hasta que alguien se acercó. Una mujer, de voz suave y mirada sincera. Me dijo que me conocía de antes, que trabajamos juntos años atrás. Al principio, no la recordé, pero poco a poco, las piezas encajaron. Era alguien que había estado en los márgenes de mi vida, observando desde la distancia. Hablamos durante horas, sin presión, sin expectativas. Descubrí que tenía una forma de escuchar que no buscaba llenar silencios incómodos, sino realmente entender. Me reí por primera vez en mucho tiempo, una risa genuina, no forzada. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al teléfono y pensé en lo diferente que era esta conversación de todas las que había tenido en los últimos meses. No había culpa, ni pasado, ni heridas abiertas. Solo dos personas compartiendo un momento. Pero justo cuando empezaba a abrir una rendija para algo nuevo, lo inesperado sucedió. Una mañana, mientras preparaba café, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Era su voz. No la reconocí de inmediato por lo temblorosa que sonaba. Me dijo que necesitaba verme, que era importante. Mi primer impulso fue colgar, pero algo en su tono me hizo dudar. Me pregunté si era un último intento desesperado o si realmente había algo más detrás de su súplica. Accedí a encontrarme con ella, no por debilidad, sino porque necesitaba cerrar el círculo, poner punto final a algo que seguía arrastrando como un peso muerto. Nos citamos en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Cuando llegué, estaba allí, con el rostro más demacrado de lo que recordaba. Parecía más pequeña, más frágil. No había maquillaje que pudiera disimular el desgaste. Nos sentamos frente a frente. Al principio, no hablamos. El silencio fue incómodo, pero necesario. Finalmente, ella rompió el hielo. Me dijo que lo había perdido todo, la confianza de su familia, el respeto de sus amigos, incluso su trabajo. Me confesó que Daniel se había ido, que lo suyo no había durado más que unas semanas después de lo ocurrido. Que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que había arriesgado. Me habló de su soledad, de su arrepentimiento, de las noches en que no podía dormir pensando en lo que había hecho. Por un momento, vi a la mujer rota detrás de la máscara. Pero no sentí compasión. Le dije que entendía su dolor, pero que eso no cambiaba lo que había pasado. Que el perdón no era algo que se pudiera exigir. Que había pasado mucho tiempo intentando salvar algo que solo existía en mi cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas.
Me pidió una segunda oportunidad. Me dijo que aún me amaba, que podíamos empezar de nuevo. La miré fijamente, y por primera vez, vi la verdad, ya no la amaba. Lo que sentía por ella había muerto lentamente, sofocado por las mentiras, por las imágenes que no podía borrar. No había marcha atrás. Me levanté despacio, dejando la taza a medio vaciar sobre la mesa. Le dije que merecía una vida donde pudiera amarse a sí misma antes de pedir amor a otro. Y que yo ya no era esa persona para ella. Mientras me alejaba, no sentí tristeza, ni alivio. Solo paz. La certeza de haber cerrado un capítulo que nunca debió haber durado tanto. Esa noche, por primera vez, dormí profundamente. Después de aquella última conversación en el café, algo cambió dentro de mí. El pasado, que durante tanto tiempo me había perseguido como una sombra pegajosa, empezó a disolverse. Volví a casa en silencio, sin música, sin distracciones. Solo el ruido del motor y mis pensamientos acompañándome. Pero esta vez, esos pensamientos no eran tormentosos. Era como si, por fin, me hubieran liberado de una carga que llevaba arrastrando desde mucho antes de descubrir la verdad. Durante los días siguientes, me di cuenta de que la vida no se detenía. La rutina se volvió más ligera, menos asfixiante. Empecé a reencontrarme con pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del café burbujeando por la mañana, la textura del papel mientras escribía en un cuaderno, la satisfacción de completar una tarea sin distracciones. Los recuerdos del viaje que lo cambió todo seguían ahí, pero ya no me dolían como antes. Ahora eran como cicatrices que, aunque feas, ya no sangraban. Decidí retomar algo que había abandonado mucho antes de toda esta historia, la fotografía. Durante años, mi cámara había estado guardada en un cajón, acumulando polvo, como un reflejo de todo lo que había dejado de lado para priorizar a alguien más. Salía los fines de semana, solo, a recorrer calles, parques, a capturar detalles que me llamaban la atención. La luz de la tarde filtrándose entre las hojas, la sonrisa tímida de un desconocido, las sombras largas proyectadas por edificios viejos. Me reencontré conmigo mismo detrás del objetivo. En uno de esos paseos, volví a encontrarme con ella. No con la ex, sino con la mujer de la fiesta. La que me había recordado que todavía había personas capaces de escuchar sin juzgar, de hablar sin necesidad de llenar cada espacio con palabras vacías. Nos cruzamos por casualidad en un mercado callejero. Ella estaba mirando un puesto de plantas, con las manos llenas de tierra, riéndose por algo que le había dicho el vendedor. Me detuve a unos metros, observándola. Había algo en su forma de moverse, de sonreír, que me resultaba real. Sin máscaras. Sin teatro. Ella me vio, se acercó, y me saludó con naturalidad. No hubo preguntas incómodas, ni menciones del pasado. Solo una conversación ligera sobre plantas, cafés y planes para el fin de semana. Esa tarde, mientras volvía a casa, pensé en lo diferente que era su presencia. No era una promesa, ni una expectativa, ni un parche para un corazón roto. Era solo alguien que aparecía en mi vida como una posibilidad, no como una necesidad. Los días pasaron, y empezamos a coincidir más seguido. Cafés improvisados, caminatas sin rumbo, charlas que no exigían nada más que estar presentes. Con ella, no sentía la obligación de explicar mis silencios ni justificar mis heridas. Podía ser yo, sin miedo a que eso no fuera suficiente. Pero aunque empezaba a sentirme cómodo a su lado, también sabía que no podía precipitarme. No quería que lo nuevo se convirtiera en un refugio para tapar lo que aún estaba sanando. Una noche, mientras caminábamos juntos bajo un cielo salpicado de estrellas, ella se detuvo y me preguntó si estaba listo para empezar de nuevo. Me quedé en silencio por un momento. Miré hacia arriba, como si buscara la respuesta en las constelaciones. Y le dije que no lo sabía. Que tal vez no estaba listo para algo grande, pero que estaba dispuesto a intentarlo, poco a poco. Ella sonrió. Me tomó la mano suavemente, sin presionarme, y seguimos caminando en silencio. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la ventana, como tantas veces antes. Pero esta vez, no me sentía solo. Por primera vez en mucho tiempo,
sentí que podía volver a abrir la puerta a lo inesperado, sin miedo. Aún no había olvidado todo lo que había pasado, y quizás nunca lo haría. Pero entendí que había una gran diferencia entre olvidar y dejar de ser prisionero del recuerdo. Y por primera vez, no me asustaba pensar en el futuro. Con el paso de las semanas, entendí que reconstruirse no es regresar a lo que se era antes, sino avanzar hacia algo completamente nuevo. Me levantaba cada día con menos peso sobre los hombros. Las fotos del pasado, los mensajes no leídos, las conversaciones guardadas en la memoria del teléfono, ya no tenían poder sobre mí. Una tarde de sábado, simplemente borré todo. Sin dramatismo, sin ceremonia. Era solo un gesto práctico, como quitar el polvo acumulado de una esquina olvidada. La mujer con la que había empezado a compartir cafés, caminatas y silencio se convirtió, poco a poco, en una presencia constante pero sin prisas. No era un parche, ni una tabla de salvación. Era alguien que entendía que mis heridas no desaparecían con palabras dulces ni gestos perfectos. Y eso lo hacía todo más real. Un día me invitó a su casa. No era una invitación cargada de expectativas. Solo quería mostrarme su mundo, su espacio. Era un lugar sencillo, lleno de plantas y libros. Mientras hablábamos, mientras nos reíamos por tonterías, me di cuenta de que ahí estaba lo que siempre había buscado: honestidad. No necesitaba gestos grandiosos, regalos costosos, palabras ensayadas. Solo quería eso, alguien con quien podía ser yo mismo, sin miedo a que lo que soy no sea suficiente. Pero la verdadera prueba llegó de manera inesperada. Una mañana, mientras revisaba correos, llegó un mensaje. Era de ella. La del pasado. La que me había enseñado a amar con los ojos cerrados y a desconfiar con el alma. Decía que quería hablar. Que había pasado por terapia. Que había comprendido todo lo que había hecho mal. Que se sentía lista para una segunda oportunidad, para demostrarme que podía ser la persona que alguna vez prometió ser. Por un momento, me quedé inmóvil frente a la pantalla. Recordé todas las noches sin dormir, las imágenes que había descubierto, la traición silenciosa, el dolor que me había roto en 1000 pedazos. Recordé también cómo había logrado reconstruirme, no por ella, sino a pesar de ella. Cerré el correo sin responder. Lo eliminé. Esa tarde, mientras caminaba por la ciudad con la mujer que ahora estaba a mi lado, le conté lo que había pasado. No como una confesión, sino como una historia que ya no tenía peso sobre mí. Ella me escuchó, no dijo nada. Solo me tomó la mano y seguimos caminando. En ese momento, lo entendí por completo. No se trataba de buscar un final dramático, ni de confrontar fantasmas, ni de obtener explicaciones que ya no tenían sentido. El verdadero cierre no era con ella. Era conmigo mismo. Aprendí que la paz no se encuentra cuando alguien más te la ofrece. La paz es una elección personal, una decisión diaria de dejar atrás lo que duele y abrazar lo que te hace bien. La última vez que la vi, la del pasado, fue solo en mi mente. Una imagen borrosa de alguien que alguna vez creí conocer. Ya no había dolor, ni rabia, ni nostalgia. Solo un agradecimiento silencioso por haberme mostrado lo que nunca más debía permitir. Hoy, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sonreír. No porque todo haya terminado de forma perfecta, sino porque finalmente entendí que el verdadero regalo no estaba en el viaje que planeé, ni en la reconciliación que nunca llegó. El verdadero regalo era mi libertad. Y eso, al final, lo valía todo. Si esta historia te llegó, si alguna vez tuviste que reconstruirte después de una traición, suscríbete para seguir acompañándome en estas historias que nos recuerdan que, a veces, perder es solo el primer paso para ganar algo mucho más grande.